Hola chicos, bueno, les voy a leer el capítulo 8 de Peter Pan. Recuerden que lo que venía pasando es que eh, estaban por contar las historias, algunas de las historias que estaban pasando en Nunca Jamás. Esta se llama La Laguna de las Sirenas. Los niños solían pasar los largos días de verano en la laguna. Nadaban, flotaban o jugaban con las sirenas en el agua. Pero esto no significa que las sirenas y los niños se llevaran bien, más bien todo lo contrario. Lo que más apenaba a Wendy era que después de tanto tiempo en la isla, ninguna de las sirenas le había dirigido la palabra. A veces, Wendy nadaba en la laguna con disimulo y las miraba sin acercarse demasiado. Pero las sirenas siempre la veían y se tiraban al agua con toda la intención de salpicarla. A los niños los trataban de la misma manera, con excepción de Peter, por supuesto. Él pasaba horas conversando con las sirenas en la roca de los abandonados, y cuando ellas comenzaban a burlarse, se sentaban encima de sus colas. El mejor momento para ver a las sirenas era durante el cambio de luna, pero esas noches la laguna se volvía peligrosa para las personas, hasta que llegó la noche de la que vamos a hablar. Wendy nunca había visto la laguna a la luz de la luna, no tanto por miedo, sino porque había impuesto la regla de que todos debían acostarse a dormir a las 7. Todo ocurrió un día como cualquier otro. Wendy y los niños estaban en la roca de los abandonados. Mientras los niños dormían o al menos tenían los ojos cerrados, Wendy cosía concentrada. De pronto, en la laguna se produjo un cambio. El agua tembló, el sol desapareció y las sombras cubrieron todo. Había tan poca luz que Wendy no podía enhebrar la aguja, y cuando levantó la vista, la laguna, que hasta ese momento había sido tan alegre, se había convertido en un lugar que daba miedo. Wendy sabía que no había llegado la noche, sino algo igual de oscuro, mejor dicho, peor. No quería despertar a los niños para no interrumpir la siesta, así que se quedó de pie junto a ellos. Por suerte, uno de los niños era capaz de advertir el peligro aún dormido. Peter se levantó de golpe y despertó a los demás con un grito de alarma. ¡Piratas!, exclamó con la mano en el oído. Todos se agruparon a su alrededor. Peter sonreía de una manera extraña y Wendy sintió escalofríos. La orden fue terminante. ¡Al agua! Hubo varias zambullidas y en un segundo la laguna quedó desierta. Un bote se acercó. Era el bote de los piratas, con 3 personas adentro. Smee, Starkey y una joven atada. La prisionera no era otra que Trigidia. La habían descubierto espiando en el barco pirata. ¿Se acuerdan quién es Trigidia? La hija del jefe indio. Peter se sintió indignado porque eran 2 contra 1 y decidió liberar a Trigidia. ¡Escuchen, torpes!, gritó imitando a la perfección la voz de Garfio. ¡El capitán!, dijeron los piratas sorprendidos. ¡Suelten a la muchacha! ¿Que la soltemos? Sí, desátenla y dejen que se vaya. Pero capitán. ¡Ya me escucharon!, exclamó Peter. ¿O quieren un castigo? Esto es muy raro, susurró Smee. Hagamos lo que dice, dijo Starkey nervioso. Apenas Smee cortó las cuerdas, Trigidia se tiró al agua y nadó como una anguila. De pronto resonó en la laguna la voz de Garfio, que gritaba: ¡Barco a la vista! Pero esta vez Peter no había abierto la boca. Wendy comprendió que el verdadero Garfio también estaba en la laguna. Nadaba hacia el bote
y sus hombres habían encendido un farol para guiarlo. A la luz de la llama, Wendy vio cómo el garfio se aferraba al bote y el pirata salía empapado del agua. La niña se puso a temblar. Lo único que quería era alejarse de allí enseguida, pero Peter no tenía intenciones de moverse. Estaba muy orgulloso de su hazaña. ¡Soy genial! ¿No es cierto que soy genial?, susurró Peter. O lo susurró en realidad. A ver. ¡Soy genial! ¿No es cierto que soy genial?, susurró Peter. Aunque Wendy estaba de acuerdo con que Peter era genial, se alegraba de que nadie más lo hubiera oído. Peter le hizo una seña para que prestara atención. Los dos piratas querían saber por qué Garfio había nadado hasta el bote. «Capitán, ¿todo está bien?», preguntaron al verlo suspirar. «El juego terminó», dijo Garfio con melancolía. «Esos niños ya tienen mamá». Aunque estaba muy asustada, Wendy se sintió orgullosa. «Triste día», dijo Starkey. «¿Qué es una mamá?», preguntó Smee. Wendy se sorprendió tanto que se le escapó un «¿No lo sabe?». «¿Escucharon ese ruido?», preguntó Garfio. Pobre Smee, no sabía lo que era una mamá tampoco. Un momento. ¿Escucharon ese ruido?, preguntó Garfio. Pero... a ver. Peter hundió a Wendy en el agua. «Yo no escuché nada», dijo Starkey levantando su farol para ver mejor. En el agua, los piratas observaron algo curioso. Era un nido que flotaba en el ave nunca jamás sentada en él. «Mira, Smee», explicó Garfio, «eso es una mamá. El nido se debe de haber caído al agua, pero el ave abandonó sus huevos de ninguna manera». «¿Y si capturamos a la mamá de los niños para que nos cuide a nosotros?», preguntó Smee. «Es una excelente idea», exclamó Garfio. Por segunda vez a Wendy se le escapó un «jamás». «¿Qué fue eso?». Miraron para todos lados, pero no había nada. «¿Dónde está Trigidia?», preguntó Garfio de pronto. Sus hombres pensaron que les estaba haciendo una broma. «La soltamos, como ordenó», respondió Smee. «¿Cómo? ¿De qué hablan?», gritó enojado Garfio. «Yo no di ninguna orden». «Qué extraño», dijo Smee. Los piratas se pusieron un poco nerviosos. Cuando Garfio se dio cuenta de que sus hombres no mentían, se asustó. «¿Quién eres, vos misteriosa que visitas la laguna esta noche?», preguntó en voz alta. «¿Me escuchas?». Lo más lógico hubiera sido que Peter se quedara callado, pero por supuesto no lo hizo. «¡Claro que te escucho! ¿Quién eres, extraño?», quiso saber Garfio. «Soy James Garfio», contestó la voz. «Si tú eres Garfio», dijo el pirata casi con humildad, «¿quién soy yo?». «Un bacalao», dijo la voz. «Un simple bacalao». «Todo este tiempo hemos recibido órdenes de un bacalao», murmuraron los piratas. Garfio trataba de no perder la confianza. De repente se le ocurrió jugar a las adivinanzas. «¿Tienes otro nombre?», preguntó. «Sí». «¿Eres un vegetal o un mineral?». «No». «¿Eres un vegetal o un mineral?». «No». «¿Un hombre?». «No», dijo la voz con desprecio. «No». «¿Un niño?». «Sí». «¿Un niño maravilloso?». «Sí». «No se me ocurre nada», dijo Garfio desconcertado. «Nunca lo vas a adivinar», cacareó Peter. «¿Te das por vencido?». Los piratas se dieron cuenta de que podían aprovecharse de que esa voz fuera tan vanidosa. «Sí, nos damos por vencidos», contestaron a coro. «¡Gané! ¡Soy Peter Pan!». «¡Atrápenlo!», gritó Garfio. «¡Al agua, Smee! ¡Starkey, vigila el bote!».
Los niños salieron a enfrentar a Smee y Starkey, pero Peter se apartó en busca del capitán Garfield. Curiosamente se encontraron cara a cara mientras trepaban a una roca y el capitán alcanzó a herir a Peter con su mano de hierro. Unos minutos después, los demás niños vieron a Garfio nadar a toda velocidad en la laguna. El cocodrilo iba tras él. En otro momento, los niños se hubieran puesto a nadar junto al cocodrilo para alentarlo, pero ahora estaban preocupados porque habían perdido de vista a Peter y a Wendy. Subieron al bote abandonado y recorrieron la laguna llamándolos «Peter, Wendy», pero solo escuchaban las risas burlonas de las sirenas. Cuando se alejaron, la laguna quedó en silencio y entonces se oyó una voz muy débil. «¡Socorro! ¡Socorro!». Wendy estaba agotada y Peter, con esfuerzo, la subía a la roca. La marea crecía y en poco tiempo estarían cubiertos por el agua. «¿Cómo nos iremos de aquí, Peter? ¿Nadando o volando?» «No puedo nadar ni volar, Wendy. Garfio me ha herido». Cuando el agua estaba a punto de taparlos, algo raro y suave como un beso rozó a Peter. Era la cola de un barrilete que Michael había hecho unos días atrás y se le había escapado de la mano. «¡El barrilete!», dijo Peter tirando de la cuerda. «Si levantó a Michael del suelo, puede llevarte de aquí, Wendy. Los dos podemos ir. No podrá con los dos». «Entonces decidirá la suerte», dijo con valentía Wendy. «Ni hablar. Tú eres la dama», sostuvo Peter, mientras le ataba la cola del barrilete a la cintura. A los pocos minutos, Wendy y el barrilete se perdieron de vista. Peter se había quedado completamente solo en la laguna y la roca pronto se hundiría. El agua subía en silencio y ya no veía sus pies. Aunque era diferente de los demás niños, esta vez sintió miedo. Para entretenerse, se puso a mirar algo que flotaba en la laguna. Parecía un pedazo de papel, quizá una parte del barrilete, y pensó que tardaría bastante en llegar a la orilla. Enseguida se dio cuenta de que lo que flotaba en el agua luchaba contra la marea. En realidad no era un papel, sino el ave nunca jamás, que hacía un gran esfuerzo para acercarse a la roca con su nido. Cuando Peter la reconoció, el ave ya casi no tenía fuerza para navegar. Quería rescatar a Peter, prestarle su nido a pesar de que dentro había huevos. Ella le explicó a los gritos cuál era su idea y él preguntó qué hacía en la laguna, pero ninguno lograba entender el idioma del otro. En los cuentos, las personas hablan con los pájaros tranquilamente y me gustaría que aquí pasara lo mismo, pero lo cierto es que las cosas no sucedieron de esa manera. Quiero que te metas en el nido, gritó el ave, tratando de hablar muy despacio, con claridad. Así podrás llegar a la orilla, pero estoy muy cansada. Tendrás que nadar hasta aquí. ¿Por qué das tantos graznidos?, preguntó Peter. ¿Por qué no dejas que el nido flote? El ave se enojó. Las aves nunca jamás tienen muy mal carácter. Te dije que nades hasta aquí. ¡Cierra el pico! Aunque Peter no entendía, el ave de todas maneras estaba empeñada en salvarlo. Con la poca fuerza que le quedaba, logró llevar el nido hasta la roca. Peter al fin se dio cuenta del plan y saltó hacia el nido.
El ave comenzó a revolotear encima de él, no para que le agradeciera, sino para ver qué hacía con sus huevos. Peter los tomó y se quedó mirándolos pensativo. El ave se tapó los ojos con las alas para no ver el trágico final de sus pichones. No sé si alguna vez les conté, pero en la roca había un palo que unos bucaneros habían clavado hacía tiempo para señalar el lugar donde habían enterrado un tesoro. En ese palo, Starkey había colgado un sombrero de pirata que era impermeable y de alas anchas. Peter metió los huevos en el sombrero y los depositó en el agua. Flotaba perfectamente. Después clavó el palo en el nido como si fuera un mástil y colgó su camisa a modo de vela. El ave voló hasta el sombrero y se sentó sobre sus huevos. Ella se fue navegando hacia un lado y Peter hacia el otro, ambos saludándose con gritos de alegría. Cuando Peter llegó al escondite subterráneo, casi al mismo tiempo que Wendy con el barrilete, hubo una gran emoción. Todos los niños tenían aventuras que contar, pero quizá la mejor de todas era que esa noche se irían a dormir varias horas después de las 7. Fin del capítulo 8. ¿Quién está ahí al final? Campanita. ¿Qué irá a pasar?